¿Qué tal? Videotutorial número 25 del curso en el que seguimos con el análisis y diseño orientado a objetos. Terminábamos el anterior videotutorial explicando el proceso de creación en espiral. Lo cierto es que existen numerosas controversias sobre lo que debemos hacer en cada uno de los estadios o los pasos de ese proceso. Incluso sobre el nombre que debemos darle a cada uno de esos pasos. Pero en definitiva es una discusión que carece de importancia. Los pasos clave son siempre los mismos en cualquier proceso orientado a objetos. Pasos que podemos resumir en estos tres. En primer lugar, determinar de modo claro lo que queremos construir. En segundo lugar, diseñar una solución. Y en tercer lugar, implementar ese diseño. Así que más allá de discusiones estériles, vamos a dedicar el resto de este bloque a una aproximación práctica al proceso. Vamos a centrarnos en aprender cómo crear cimientos sólidos sobre los cuales levantar la arquitectura de nuestra aplicación. Vamos a ir viendo uno a uno estos pasos que con un nombre u otro son muy similares a los que aparecen en este esquema. Recuerda que el objetivo final de todo este trabajo es producir código que resuelva los requisitos indicados y que sea además código confiable, extensible y sostenible. Lo más importante, el objetivo es producir código de alta calidad dentro del tiempo y del presupuesto que tengamos asignado. Y para ello el primer paso de todo este proceso es la conceptualización. En general, todo gran proyecto y por tanto toda gran aplicación informática también empieza con una visión. No vamos a entrar en que si lo más importante es el trabajo o la inspiración, justo porque por lo menos en mi experiencia lo más importante es no perder el tiempo en discusiones sin sentido y totalmente superfluas. La inspiración es clave, pero cuando llega te tiene que pillar trabajando desde luego. Claro que si el trabajo es imprescindible, no llega solo con trabajo, y esa gran idea, esa inspiración, es clave en todo proceso creativo y en la creación de software, desde luego, también. Una persona tiene la intuición de que un determinado producto puede ser muy útil. Este tipo de intuiciones suelen surgir casi siempre de alguien en concreto. Muy raramente son comisiones o reuniones de expertos los que tienen este tipo de intuiciones. Pues la primera fase, siempre en todo el proceso de análisis y diseño orientado a objetos, es capturar esa visión en una sentencia simple, como mucho en un párrafo corto. Esa sentencia simple será posteriormente la guía a lo largo de todo el proceso de desarrollo. Cuando el equipo se ponga en marcha para implementarla, debe hacerlo siempre siguiendo esa idea primaria, actualizándola si es necesario a medida que se vaya avanzando. Pero aunque tengamos que estar abiertos a cambios y modificaciones, siempre debe mantenerse esa esencia, esa idea primigenia, si no queremos correr el peligro de acabar desvirtuando el proyecto y creando algo muy distinto de ese primer objetivo. Esta fase de conceptualización en la que se articula la visión es muy breve. Puede no ser más larga que un flash, que una manzana cayéndote en la cara. Un destello de entendimiento profundo que muchas veces es el resultado de un largo trabajo anterior que culmina con ese destello de claridad, lo que llamamos la visión. Y a continuación simplemente el tiempo para plasmar por escrito del modo más posible preciso esa idea que ha surgido de la mente del creador.
De nuevo insistir en que no hay dos proyectos iguales. En algunos esa visión puede que ya requiera de un principio una compleja y a veces desafiante fase de definición en la que es preciso determinar qué es lo que se puede y no se puede hacer de esa idea primigenia. Hay que tener en cuenta los medios con los que se va a contar, y en esas situaciones puede estar la clave en el éxito final del producto, ya que al definirlo en un principio, en muchas ocasiones vamos a determinar qué es lo que dejamos dentro de lo que vamos a crear y lo que tenemos que descartar, lo que dejamos fuera, y decidir de forma correcta qué vamos a incluir y qué no vamos a incluir. No siempre todo lo que quisiéramos va a poder incluirse, pues acertar en aquello que vamos a incluir en la aplicación puede ser muchas veces la clave para el éxito final. Ten en cuenta que estamos viendo todo el proceso en su conjunto. Si nos centráramos en el apartado relacionado con lo que va a ser la escritura de código, serían fases posteriores, en los pasos posteriores del proceso, cuando entraríamos como creadores de código en escena. La segunda fase del proceso, después de la conceptualización, es el análisis. Reunir los requerimientos necesarios para que nuestra idea se convierta en realidad. Debemos entender de modo claro, antes de pasar al diseño, cómo se va a ejecutar nuestro producto y para qué va a ser usado. El objetivo de esta fase de análisis es articular y capturar esos requerimientos, y la consecuencia de esta fase de análisis es la producción de un documento en el que plasmemos esos requerimientos por escrito. Pues la primera sección en ese documento de requerimientos es el análisis de los llamados use case, los casos de uso. Los casos de uso son considerados como la fuerza conductora en todo el análisis, diseño e implementación. En ingeniería de software, cuando hablamos de un caso de uso, nos referimos a la técnica que nos permite capturar los requisitos potenciales que va a tener una aplicación. Cada caso de uso lo que hace es proporcionarnos uno o varios escenarios en los que podemos ver cómo van a interactuar los usuarios o los sistemas con nuestra aplicación. Intentamos, por tanto, captar lo que es necesario hacer para conseguir algún objetivo específico con nuestra aplicación. En estos casos de uso suele evitarse el empleo de términos muy técnicos y se intenta que sea lo más coloquial y lo más parecido a la realidad posible. Por tanto, cada caso de uso es una descripción de cómo vamos a utilizar el producto, y de su importancia da idea que son los que dirigen el análisis y el diseño, y además nos ayudan a determinar las clases que vamos a necesitar en nuestro programa. Son especialmente importantes para comprobar el producto antes de pasar a la fase de diseño e implementación. Por tanto, crear un conjunto sólido y claro de casos de uso puede ser una de las tareas clave en todo el proceso de elaboración de un programa. Los casos de uso no le dan importancia, no se fijan en la interface del usuario, ni tampoco en los detalles de funcionamiento interno del sistema. El objetivo primordial es que seamos capaces de captar todas las interacciones potenciales que van a poder ocurrir posteriormente entre las personas o sistemas que usen nuestra aplicación. Esas personas o sistemas que usan nuestra aplicación es lo que se conoce como los actores. Como resumen de esto que acabamos de decir, recuerda estas definiciones. Cuando hablamos de caso de uso, por tanto, lo que hacemos es una descripción de casos concretos de cómo será usado el software. Cuando hablamos de expertos de dominio, hablamos de personas que tienen experiencia en el área en la cual va a trabajar nuestro software, y por tanto las que mejor pueden indicarnos cuáles son esos casos de uso en los que se va a encontrar en la situación real el software cuando esté funcionando. Y cuando se habla de actores, recuerda que se refiere a cualquier persona o cualquier sistema que vaya a interactuar con el programa que estamos creando.
Por tanto, un caso de uso es siempre la descripción de una interacción que se produce entre un actor y el programa. Va a haber muchas interacciones y puede que haya muchos actores que interactúen con el programa. Por tanto, en esta fase de análisis lo que tenemos que intentar es captar la mayor parte de casos de uso, y de ahí la necesidad de acudir a expertos que puedan indicarnos cuáles son esos casos de uso. Con los casos de uso no van a ser suficientes para capturar todos los requerimientos, pero son un componente clave y al que tenemos que darle la mayor atención. Imaginémonos que el software que queremos crear es para llevar a cabo la gestión de una biblioteca. Lo primero, como decimos en esta fase de análisis, es identificar a los actores. ¿Quién va a interactuar con nuestro software? Aquí vemos un ejemplo. Con este software pueden interactuar usuarios que quieran llevar a cabo préstamos de libros. Interactuarán también los administradores, que pueden acceder a todas las cuentas creadas y gestionar todo el software en el apartado interno. Pero además de con personas, los actores también pueden ser otros sistemas: un rastreador de libros online, un sistema de intercambio de libros, un sistema estatal de préstamos al cual nuestro software va a estar conectado. Pues captar todas esas interacciones, esas relaciones que nuestro software va a tener con los distintos actores, es el primer paso en el análisis para tener claro los requerimientos de lo que va a necesitar nuestro software. Por tanto, los actores pueden ser muy variados, e identificar de modo claro cuáles van a ser esos actores es clave para que el análisis sea correcto. ¿Qué tienen en común estos actores? Pues para empezar, son siempre externos al sistema e interactúan con el sistema. Empezar suele ser muchas veces la parte más dura del análisis y de la búsqueda de los casos de uso. A menudo el mejor modo de hacerlo es en una sesión de tormenta de ideas. Simplemente escribir la lista de personas o sistemas que actuarán con nuestro programa, lo que denominamos los actores. Porque recuerda que aquí, cuando nos referimos a gente, significa de verdad roles, papeles en la obra. Puede ser el administrador de la biblioteca, puede ser el sistema estatal de préstamos, los usuarios, etc. Cualquiera de los actores puede también tener más de un papel y puede aparecer en distintos escenarios. Un usuario, por ejemplo, puede solicitar el préstamo de un libro o puede devolver un libro que le ha sido prestado antes. Son dos escenarios distintos en los cuales el software tendrá que llevar a cabo tareas diferentes también. Para el ejemplo del sistema de préstamos bibliotecarios, pues esa lista de roles de actores que podemos incluir, pues serían, por ejemplo, irían saliendo la tormenta de ideas, pues los usuarios, el personal de la biblioteca, los sistemas de consulta externa a la base de datos, sistemas que provean libros a la biblioteca, sistemas de intercambio a través de la web, por ejemplo. En un principio tampoco es necesario ir más allá de una lista obvia, generar incluso 3 o 4 actores, que puede ser bastante para un comienzo en la generación de casos de uso. Porque cada uno de estos actores que hemos determinado van a interactuar con el sistema de modo diferente, y por lo tanto cada uno de esos modos de interactuar es lo que llamamos un caso de uso. Tenemos que capturar esas interacciones en los use case. Veamos, por ejemplo, cómo determinar el primer use case. Tenemos que empezar por algún sitio, y para el ejemplo de la biblioteca empecemos con el papel del usuario. ¿Cuáles son las acciones que tenemos que asignarle a este papel de usuario?
En esa tormenta de ideas irán apareciendo distintos casos de uso, distintas situaciones de utilización por parte de este usuario de nuestro programa de la biblioteca. Vemos aquí resumidas algunas de las posibles. El usuario quiere conocer el estado mensual de préstamos, devuelve un libro, retira un libro para llevar a domicilio, retira un libro para leer en biblioteca, en fin, aquellas situaciones que creo que resuelven bastante bien a qué nos referimos con esto de los casos de uso. Recuerda que toda esta fase de análisis previo, la función que tiene es preparar el terreno, crear esos cimientos sólidos para que después, cuando desarrollemos, cuando diseñemos e implementemos la aplicación, sepamos claramente qué es lo que tenemos que hacer. Por eso, en esta tormenta de ideas, para cada uno de los actores y sus casos de uso, tenemos que hacernos también preguntas sobre el uso concreto, sobre la actividad concreta en cada uno de estos casos. Por ejemplo, tendremos que plantearnos si es necesario distinguir entre la acción, el caso de uso, en el que el usuario retira un libro para llevar a domicilio, y el caso de uso en el que el usuario retira un libro para leer en la biblioteca. ¿Deben ser dos casos de uso distintos o podemos incluirlos en un único apartado como usuario retira un libro? Se trata de un caso concreto, pero que sirve muy bien para ilustrar a qué nos referimos cuando hablamos de la fase de análisis en la creación de nuestro proyecto. La respuesta va a depender de lo que tenga que hacer nuestro programa. Por tanto, para determinar si estas dos acciones son a su vez dos use cases distintos o si son uno solo, lo que tendremos que preguntarnos es si los mecanismos de funcionamiento del programa van a ser diferentes y si van a dar un resultado también muy diferente. Probablemente también, como es en esta situación, pueda ser un buen ejemplo de clases y herencias. Se trata de dos acciones que van a tener muchas cosas en común, pero que también van a tener alguna diferencia. Por tanto, muy probablemente podamos tener una única clase, eso recuerda que va a ser posteriormente en el diseño, a la que llamemos préstamo, y dentro de ella, dentro de esa clase, dos clases que van a heredar, que sería préstamo a domicilio y préstamo en biblioteca. Creo que con esto queda bastante claro la importancia de esta fase previa para poder determinar ese conjunto de condiciones que va a los requisitos que va a necesitar cumplir nuestro programa. Va a haber más de un actor, como ya decíamos también antes, y un buen sistema para determinar qué es lo que va a hacer cada actor y descubrir los distintos use cases en que va a encontrarse los casos de uso para nuestro programa, es haciéndonos una serie de preguntas que también vemos aquí resumidas. Así que para cada uno de los actores tendremos que irnos preguntando ¿para qué va a usar el actor nuestro programa? En el caso del usuario, del que estamos hablando ahora, puede usar el programa para obtener un libro de la biblioteca, para obtener un libro para llevarse a domicilio, para devolver libros, para conocer el estado de préstamos de libros que tiene en su cuenta, por ejemplo. Otra pregunta, ¿qué resultado espera cada uno de estos actores de las acciones que lleve a cabo? De nuevo tenemos que resumirlo. En el caso del usuario, pues sería obtener el libro para leer en la biblioteca o a domicilio, tener el estado de la cuenta de sus préstamos, por ejemplo. Este tipo de preguntas tendrás que ir haciéndolas sobre cada uno de los actores que hemos detectado antes. Por ejemplo, también a qué se debe, qué pasó para que el cliente en ese momento esté usando el sistema. Puede ser porque acabó de leer un libro, o porque se le acabó el plazo, o porque necesita un nuevo libro, por ejemplo. ¿Qué debe hacer el actor para poder usar el sistema? Tiene que haber algún sistema para identificar y por lo tanto dentro de nuestro programa en el diseño e implementación tendrá que tener un sistema de registro e identificación de usuarios. ¿Qué información tendrá que proveer el actor al programa? Un nombre de usuario y una contraseña, que por tanto tendrá también que haber un sistema para crear esa cuenta en un principio.
Y así podríamos seguir con este tipo de preguntas significativas. Por ejemplo, a qué información del programa puede acceder este actor? Desde luego no va a ser la misma para un usuario que para el administrador del sistema, por ejemplo. Después que hayamos explorado los casos de uso en detalle, el siguiente paso es elaborar la lista de casos de uso para los distintos actores del sistema. La siguiente lista muestra una razonable primera aproximación al conjunto de casos de uso para el ejemplo de la biblioteca que estamos utilizando. Una vez que hayamos terminado con este primer listado de casos de uso, el documento de requerimientos que estamos elaborando tiene que ser cubierto con un detallado, lo que se denomina el modelo de dominio. El modelo de dominio es un documento que incluye todos nuestros conocimientos sobre el dominio. Cuando hablamos de dominio nos referimos al campo en el que va a trabajar nuestra aplicación, una biblioteca en este caso. Y como parte del modelo de dominio creamos lo que se denomina los objetos de dominio, que lo que hacen es describir todos los objetos mencionados en los casos de uso. Así, en el ejemplo de la biblioteca incluiríamos los objetos usuarios, administrador, sistemas externos enlazados, préstamos, etc. Y para cada uno de estos objetos de dominio necesitamos hacernos con datos esenciales, como puede ser el nombre que va a tener el objeto, si el objeto es un actor, sus atributos principales, el comportamiento que va a tener en el programa, etc. Desde luego, llegados a este punto y hablando de informática, no tendría mucho sentido que no contáramos con herramientas que nos faciliten el trabajo en procesos que, como estamos viendo, si queremos que sean minuciosos, también son complejos. Existen muchas herramientas de modelado que nos permiten ir capturando y organizando toda esta información en las descripciones de clase. Vamos a usar la plataforma de desarrollo de Rational Software de IBM, que está basada en la tecnología de Eclipse, aunque existen otras muchas muy similares. Vamos a empezar haciendo una pequeña introducción a su uso, a lo fundamental para crear modelados y para crear diagramas y modelos UML. Con alguna diferencia, otras muchas herramientas similares trabajan del mismo modo. Veremos cómo crear diagramas utilizando el editor de diagramas que incorpora, cómo crear modelos desde la vista de explorador de modelos, cómo obtener información sobre las propiedades, justo esa información que decíamos que tenemos que ir acumulando y que el programa nos permite organizarla, ordenarla y acceder posteriormente a ella. Veremos también cómo cuenta con un sistema para representar gráficamente los casos de uso que estuvimos viendo hasta ahora y de los que volveremos a hablar. Veremos cómo usar la vista de explorador de herencias para entender de modo más claro las relaciones que existen entre las distintas clases, los elementos con los que cuenta nuestra aplicación o nuestro proyecto y también los atributos que tiene cada uno de ellos. Podemos crear, construir y manejar modelos UML en la perspectiva de modelado UML. En mi caso solo tengo instalado ese sistema de modelado UML, no el Eclipse completo. Así que por defecto ya se me abre esta perspectiva. Si no fuera así, habría que hacerlo desde ventana, abrir perspectiva, y aquí aparecerían las distintas opciones, como podría ser modelado UML o Java, por ejemplo. Esta perspectiva de modelado contiene vistas personalizables que nos proveen con detalles sobre el modelo y cuenta también con el editor de diagrama en el que crearemos los diagramas UML.
En el explorador de modelos, a la izquierda, vemos listados todos los diagramas, modelos y atributos del modelo que tengamos seleccionado en cada momento. Pulsando con el botón derecho podemos crear un nuevo proyecto dentro del cual vayamos incluyendo todos nuestros objetos, o podemos incluirlo ya dentro de un proyecto existente después de haberlo creado. Y en este caso, si queremos crear un nuevo modelo, pulsamos sobre el botón derecho nuevo y aquí modelo UML. Podemos elegir una plantilla, dejar como modelo vacío, o un modelo de análisis, que recuerda que en este momento es lo que estamos haciendo dentro de nuestro proceso. Le damos un nombre y nos lo crea, y vemos cómo aparece incorporado dentro del proyecto donde lo creamos. Si creamos un modelo vacío, podemos ahora ir añadiendo nuevos elementos. Elegimos el modelo, pulsamos con el botón derecho, y si queremos añadir un diagrama de clase, por ejemplo, aquí podemos escribir un nombre, y ahí tenemos el diagrama. Si queremos añadir un elemento dentro del modelo, podemos hacerlo del mismo modo, pulsando botón derecho, añadir UML, y aquí elegir, por ejemplo, una clase, y nos añade la clase a la que podemos darle también un nombre. Para crear y editar diagramas UML lo hacemos desde el editor de diagramas, y aquí vemos el panel. Es lo primero a lo que se quiere ver cómo poner distintas imágenes, ir creando el diagrama. Ya dijimos que no es lo fundamental, aunque es una parte a tener en cuenta sin duda. Dentro de la paleta, como vemos, tenemos distintas pestañas que nos permiten elaborar distintos tipos de diagrama. Por ejemplo, diagramas de caso de uso, que aquí llama diagrama de guión de uso, y en el que, como vemos, podemos arrastrar y colocar en el escenario los distintos objetos, los actores y sus relaciones. Tenemos también los diagramas de clases, como aquí vemos, que podemos arrastrar sobre el escenario, y aquí vemos cómo nos aparece una clase a la que podemos dar un nombre y podemos mover y localizar en el lugar que queramos dentro del escenario. Observa cómo en el momento en el que la hemos creado y colocado sobre el escenario, también nos ha aparecido aquí en el explorador de modelos, ya que aparece también ahora creada usuario. Podemos también añadir atributos a cada una de las clases que vamos creando, pulsando con el botón derecho sobre el objeto, y aquí vemos la posibilidad de añadir, y ponemos atributo, y en este caso, por ejemplo, atributo nombre. Podemos también añadir elementos del modelado desde el explorador de modelos de los que tengamos creado. Lo arrastramos y lo soltamos, y como vemos también aparece ya colocado en el escenario. Desde luego, igual que en el otro caso, podemos añadir también atributos. Y podemos también añadir conectores dentro del diagrama. Para ello, como vemos, dentro de cada pestaña aparecen ya los distintos conectores que se pueden utilizar. Elegimos el que queremos y lo arrastramos desde cada uno de los objetos que queremos enlazar. Aquí lo vemos, y observa cuando nos aparece, podemos darle un nombre si queremos a la conexión. También desde la vista del navegador de diagrama podemos listar los distintos diagramas que estén asociados. Para ello, pulsa sobre cualquiera de los objetos y pulsa sobre navegar, mostrar en, explorador de herencia,
y aquí tenemos el explorador de herencia, que nos muestra las herencias con las que cuenta el elemento que tengamos en ese momento seleccionado. Aquí a la derecha podemos ver también la vista de propiedades, desde luego siempre del elemento que tengamos seleccionado. Observa cómo cambia de administrador a usuario. Incluye, como vemos, toda la configuración sobre la apariencia y también toda la información sobre el diagrama UML, los atributos, operaciones. Desde aquí es donde podemos centralizar toda la información que vayamos recogiendo. Siempre desde estas pestañas de la parte superior podemos acceder al editor de modelos UML, en el que se muestra información sobre el modelo, como pueden ser los archivos, las referencias externas y cualquier otro tipo de documentación asociada con el modelo. Y desde aquí podemos también enumerar toda la información. En este caso estábamos con el modelo vacío 1, aquí tenemos el modelo vacío 2, podemos darle un nombre, cambiar la ubicación, la distinta información. Y también desde aquí podemos acceder y abrir los distintos diagramas que lo formen. Desde luego no se trata de una introducción exhaustiva al uso de este magnífico programa. Hay otros muchos y desde luego que lo vamos a utilizar más a lo largo de todo este bloque en el que seguimos hablando de análisis y diseño orientado a objetos, pero cada uno se puede utilizar desde luego el que quiera, ya que sobre todo la parte del diagramado para crear los diagramas suelen ser muy similares, ya que recuerda que en cuanto justo es importante el UML porque es un lenguaje unificado, por lo tanto los símbolos tienen que ser iguales. Es importante también señalar que las clases que estamos describiendo aquí de momento no son las clases que usaremos en el diseño. Con casi toda probabilidad, cuando lleguemos al diseño, habrá clases muy similares a las que estamos usando ahora en el análisis. Pero de momento estamos en la fase de análisis. Estamos hablando de objetos dentro del dominio y los requerimientos. Estamos reuniendo información sobre los requerimientos que va a necesitar nuestra aplicación. De momento no estamos en la fase de ver cómo nuestra aplicación va a llevar a cabo eso. Y podemos ir diagramando estas relaciones entre los objetos en el dominio de la biblioteca que estamos usando de ejemplo. Y para ello ya vamos usando UML con las mismas convenciones de diagramado que serán usadas más tarde para describir las relaciones entre las clases en la fase de diseño. Porque esta es una de las grandes fortalezas que presenta el lenguaje unificado de modelado UML. Podemos ir usando representaciones similares en estas distintas fases, en los distintos estadios de elaboración del proyecto. Por ejemplo, podemos ver cómo préstamos en biblioteca y préstamos a domicilio son ambas especializaciones del concepto más general de préstamos. Y podemos representarlo ya aquí, cuando aún estamos hablando de objetos, usando las convenciones UML para clases y la generalización de relaciones, como mostramos en la figura. En el diagrama las cajas representan los distintos objetos y la línea con la punta de flecha indica generalización. UML especifica que esta línea es dibujada desde la clase especializada a la más general, como ya dijimos. Por tanto, lo que aquí se indica es que tanto préstamos a domicilio como préstamos en biblioteca son especializaciones de la clase más general préstamos. De nuevo es importante señalar que lo que se está mostrando en este momento son las relaciones entre clases en los requerimientos de dominios, así que mejor entre objetos. Más adelante puede que decidamos tener una clase llamada préstamo a domicilio, otra préstamo de biblioteca y otra préstamo. Y lo implementaremos en esa fase de la creación de nuestra aplicación.
y podemos implementar esa relación usando herencias. Pero eso son decisiones en tiempo de diseño. En el tiempo de análisis, que es en el que estamos ahora, todo lo que hacemos es ir documentándonos y comprendiendo en detalle todos los requerimientos que tiene este dominio, la biblioteca o la aplicación que va a trabajar para una biblioteca. UML es un lenguaje de modelado enriquecido y podemos utilizarlo para representar todos los tipos de relaciones posibles que vayamos desarrollando en el análisis. De todos modos, las principales relaciones que tenemos que intentar capturar son tres. Las relaciones de generalización, o esa dualidad generalización-especialización que siempre va relacionada, las relaciones de contención respecto a unos objetos o clases que contienen a otros y las relaciones de asociación en sentido amplio. La generalización a menudo suele equipararse con herencia, con el término herencia en programación, por ejemplo en C++. Y es cierto, aunque con matices. De nuevo tenemos que recordar que hay una diferencia nítida y significativa. La generalización describe la relación, mientras que la herencia lo que hace es implementarla programáticamente. Así que cuando estamos en la fase de análisis, lo que estamos haciendo es creando generalizaciones. Cuando pasemos a la fase de implementación y creemos código, es cuando tendremos que hablar de herencias. Por tanto, de nuevo, esa diferencia entre lo que es la fase de análisis y la fase de diseño e implementación. La herencia, por tanto, es el modo en el que la generalización se manifiesta en el código. Y en el otro lado de la esquina de la generalización siempre vamos a tener la especialización. Un caballo es una forma especializada de animal, mientras que animal es un concepto más genérico que unifica caballos, perros, gatos, etc. Por tanto, la especialización implica que el objeto derivado es un subtipo del objeto base. Así, un préstamo a domicilio es también un préstamo. La relación es simétrica. Préstamo generaliza el comportamiento y atributos comunes que tengan tanto préstamo a domicilio como préstamo en biblioteca. Durante esta fase de análisis del dominio tenemos que conseguir capturar todas estas relaciones tal como existen en el mundo real. Un segundo tipo de relaciones que tenemos que capturar en esta fase de análisis son las que denominamos de contención, aunque puede parecer también con otros términos dependiendo de la traducción. Como ves, en este caso este programa está en castellano, puedes también verlo en programas en inglés, donde usan el término containment, pero lo importante es entender a lo que nos referimos cuando un objeto contiene a otros objetos, porque es muy común que un objeto esté compuesto de otros muchos subobjetos. Volviendo a esos ejemplos siempre muy visuales, por lo menos, pues un coche está compuesto de volante, ruedas, puertas, radio, etcétera. Del mismo modo, un objeto préstamos está compuesto por una cantidad, por un historial de préstamos, por una ID, una identificación de usuario, etc. UML, el lenguaje unificado de modelado, ilustra esta relación de contención dibujando una línea con un diamante desde el objeto contenedor al objeto contenido, como vemos aquí en esta imagen. Este diagrama nos indica que el objeto préstamos contiene un historial de préstamos. Desde luego podemos combinar todos estos diagramas que vimos hasta ahora para mostrar uno bastante más complejo, relaciones ya algo más complejas. Vamos simplemente a verlo, no lo vamos a elaborar en pantalla, ya que haría que la duración del vídeo se extendiera mucho, y desde luego el proceso, como vimos antes, es tremendamente sencillo: arrastrar y soltar.
En este ejemplo de diagrama combinamos lo visto hasta ahora, y lo que estamos declarando aquí es que tanto un préstamo a domicilio como un préstamo a biblioteca son los dos préstamos, son por lo tanto especializaciones del objeto más genérico préstamos. Y estamos también declarando que todos los préstamos, por lo tanto también préstamos a domicilio y préstamos a biblioteca, contienen un historial de préstamos y un balance. Y la tercera relación que comúnmente vamos a capturar en los análisis de dominio es una asociación simple. Asociación simple que lo que sugiere es que dos objetos van a interactuar entre sí de algún modo, sin ser totalmente precisos sobre el modo, la manera en que va a ser esa interrelación. La definición concreta de cómo van a interactuar se hará mucho más precisa en el estado de diseño. Pero para el análisis solo se sugiere que el objeto A y el objeto B interactúan entre sí. Pero como vemos, ninguno contiene al otro y ninguno tampoco es una especialización del otro. Esta asociación se muestra en el lenguaje unificado de modelado como una simple línea recta entre dos objetos, como lo que estamos viendo en este diagrama. Que por tanto lo que nos indica es que el objeto A está asociado de algún modo con el objeto B. Con lo que hemos visto hasta ahora ya tenemos un conjunto preliminar de casos de uso o guiones de uso, y contamos también con las herramientas para diagramar esas relaciones entre los objetos en el dominio. Estamos por tanto ya en disposición de darle más profundidad a los casos de uso, separando cada uno de ellos en una serie de escenarios. Pero eso será ya en el próximo vídeo tutorial. De momento lo dejamos aquí por hoy. Soy Jesús Conde, feliz sobre todo porque en este reparto de papeles, que en el fondo es también la propia vida, he conseguido hasta ahora ser yo el que elija el papel que quiero representar, no el que otros me quieren imponer o el que les gustaría verme haciendo. Ser directores de nuestra propia vida, eso es la verdadera libertad. Nos vemos.